Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga y qué bueno es poder compartir con cada uno de ustedes en este día, cierto que seguimos avanzando, un día más con la palabra del Señor, un día más, un encuentro a través de la Escritura. Estamos estudiando el libro de Juan, capítulo 1, versículos 35 y 37, y hemos estado extrayendo de estos pasajes algunos principios especiales para nuestra vida y nuestra relación con Jesucristo, según lo que nos muestra la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, este hombre que marcó un hito importante en la historia, el último de los profetas del Antiguo Testamento, quien abre un tiempo especial, un tiempo después de haber estado aproximadamente 400 años de silencio, se dice, donde no hubo una revelación activa de parte de Dios hacia su pueblo. Él surge en medio del desierto, en medio de todo esto que estaba pasando, y comienza a ver, cierto, nuevamente palabra de Dios, revelación directa de Dios, y él se transforma entonces en un predicador, en un líder, en un hombre que viene a irrumpir la historia, pero que viene con una misión especial, que es preparar el camino del Mesías, que es preparar la venida ya inminente del cumplimiento de las promesas dadas, cierto, cientos de años antes por los profetas del Antiguo Testamento. Qué importante es notar que Juan el Bautista tenía muy claro cuál era su misión. En ningún momento él quiso usurpar una identidad que no le correspondía. Él sabía que él estaba ahí para cumplir el llamado de Dios, que era preparar el camino de aquel que venía, que era el Mesías, el Cristo. Y él constantemente lo decía a las personas: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Incluso él decía: yo no soy digno de desatar ni siquiera la sandalia de sus pies. Esa era su actitud, no era una falsa humildad, no era que él se sintiera menoscabado y tuviera una baja autoestima, simplemente él sabía cuál era su posición delante de Dios y sentía que él cada vez incluso dice: es necesario que yo mengüe para que crezca. ¿Qué significaba eso? Que la fama no era para Juan el Bautista, aunque Jesucristo tampoco buscaba fama, pero él quería que él fuera el que resaltara. Tanto así que veíamos, ¿cierto?, en el devocional anterior, que incluso a sus discípulos Juan el Bautista les enseña que Jesús es mayor y que le reconozcan y que cuando le reconozcan, le sigan. Por eso cuando sus dos discípulos más cercanos ven a Jesús, el mismo Juan el Bautista le dice: he aquí, ahí está el Cordero de Dios, Él es Jesús. Él es el Mesías. Y dice que estos discípulos entendieron el mensaje de Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Qué importante es eso. Hoy vamos a leer nuevamente acá estos versículos, extrayendo, ¿cierto?, esta palabra que de alguna manera nos quiere bendecir. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Veíamos algo importante ayer de este versículo, que era que nosotros somos instrumentos para llevar a las personas a Jesús. Las personas no tienen que seguirnos a nosotros, hermano. Las personas no tienen que ser igual a nosotros. No somos nosotros el centro de su atención, es Jesucristo. Por lo tanto, somos meros instrumentos en la mano de Dios. Y Juan el Bautista lo tenía claro. Él mismo sabía que él solamente era alguien que conducía a las personas a Jesús, que conducía a estos discípulos. Él les enseñó lo básico, pero incluso él les decía: el Mesías, el Cristo, Jesús les va a bautizar con el Espíritu. Decía: yo bautizo con agua, pero él les va a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Y dice que ellos siguieron a Jesús. Ahora, esta frase es la que hoy vamos a ponernos, ¿cierto?, concentrarnos en el mensaje. ¿Qué significa seguir a Jesús? Las implicaciones de esta frase son muchas. ¿Qué motivó a dos personas que tenían a un líder a dejarlo y seguir a Jesús? Porque de verdad que estamos hablando, ¿cierto?, de estos dos discípulos que aparecen acá en esta porción de la historia. ¿Qué les motivó a seguir a Jesús? ¿Cuáles fueron sus motivaciones que le permitieron de alguna manera dejar, cierto, a su líder, que era Juan el Bautista, que él estaba siendo en el momento, hermanos, el líder más quizás que estaba causando cierto admiración, o a algunos también incluso lo contrario, muchos sentimientos? Todavía estaba revolucionando el mundo en aquel momento, porque recuerde que estamos hablando de un tiempo muy largo que estuvieron en tiempo de silencio, donde no hubo una revelación activa de parte de Dios. Por lo tanto, él viene con este mensaje profético, un mensaje cargado con la unción, un mensaje que sin duda tenía testimonios poderosos, y la gente se estaba convirtiendo. Por lo tanto, él estaba revolucionando el mundo
mundo conocido en aquel entonces. Entonces, dejar de seguirlo era como ilógico, era como algo quizás que no se pensaba por mucho. Pero sin embargo, algo motivó a estos discípulos a entender el mensaje que Juan el Bautista les estaba dando, de que seguir a Jesús era mayor que seguirlo a él. Obviamente Juan el Bautista los motivó y los preparó. También dentro de ellos, la gracia de Dios los guió a Jesús. Es importantísimo entonces que entendamos, hermanos, que nosotros somos llamados a preparar a las personas a seguir a Jesús. Volvemos a hacer hincapié en lo que decíamos en el devocional anterior. Usted y yo, hermano, existimos para ser un medio para que las personas conozcan a Jesús, no que nos conozcan a nosotros, no que conozcan solamente, cierto, nuestra iglesia o los líderes, no, sino que sigan y conozcan a Jesús. Seguir a Jesús es más que una aventura de por vida, es una meta, un logro, un objetivo, es dar el control de todo lo que soy a Dios. Seguir a Jesús implica que entregamos nuestra vida en las manos del Señor, que entregamos nuestro corazón, nuestra mente, todo para ser ministrado, todo para ser transformado, todo para ser trabajado por el Señor. Rendirnos por completo delante de Él. No es solamente asumir un seguirlo de manera religiosa o simplemente saber algunas cosas de Él, sino que seguir a Jesús implica rendir nuestra vida delante de Él. ¿Sabían los dos discípulos las consecuencias de seguir a Jesús? No. Claro que no, porque ellos, claro, sabían, lo reconocieron, porque el Espíritu también les dio discernimiento de reconocer a Jesús. Pero sin embargo, solamente tenían un rayito de luz de lo que era Jesús. Mucho de seguir a Jesús tiene eso, hermanos. Tiene un acto de fe, tiene un acto de esperanza. Nosotros no sabemos todo lo que nos espera en la vida en Jesús, pero sin embargo, hermanos, ese poquito que sabemos de Él, ese poquito que quizás podemos entender de Jesús, hermanos, tiene que motivarnos, tiene que darnos la fe suficiente para creer que seguir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Tenían un rayito de luz de las posibilidades de seguirlo. Tal vez empezaron a seguirle pensando egoístamente, dice racionalmente, racionaban lo bueno que sería estar al lado de alguien muy importante. Claro, a lo mejor para muchos seguir a Jesús empieza por una motivación incorrecta. Algunos vienen simplemente porque Jesús les puede sanar, algunos vienen porque Jesús les puede alimentar, algunos siguen a Jesús porque es el más popular, algunos siguen a Jesús porque es más importante de a quien ellos estaban siguiendo, porque Juan el Bautista eso les enseñó, Jesús era más importante que él. Por lo tanto, no sabemos lo que pasaba por la mente de estos discípulos, pero sí sabemos lo que hoy día reaccionamos muchos de nosotros. Hay muchas personas que seguimos a Jesús quizás por los motivos incorrectos. Empezamos a seguir a Jesús por los motivos incorrectos. Seguir a Jesús comienza con un llamado interno o algo más grande que nosotros. Es la eternidad, lo infinito llamando a lo finito. Lo importante es entender, hermanos, que no es como comenzamos a seguir a Jesús, sino es cómo hoy vamos a vivir siguiendo a Jesús y cómo vamos a terminar nuestra vida siguiendo a Jesús. Qué importante es saber, hermanos, que nosotros a lo mejor comenzamos y llegamos a la iglesia por los motivos equivocados. Pero sin embargo, hoy día que recibimos luz sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que ir cambiando, siendo transformados, para que al final de nuestros días podamos, hermanos, decir como el apóstol Pablo, hemos sido fieles a la visión celestial. Estamos listos para recibir la recompensa del Señor. Una vez que comenzamos a caminar con Jesús, vemos más y más quién es Él. Comprendemos sus motivaciones y queremos ser como Él. Seguir a Jesús implica conocer a Jesús, implica conocer cómo piensa, qué siente, qué quiere lograr, por qué estamos acá, cuáles son los propósitos de que Jesús esté con nosotros en este tiempo. Al caminar con Jesús comenzamos a vislumbrar el costo de seguirle y nos damos cuenta que el costo es el camino que Él pagó. Jesús lo dio todo. O sea, que seguir a Jesús implica seguir el mismo camino que Él nos enseñó. Un camino de rendición, pero también un camino de sacrificio. Sin sacrificio no hay victoria. Jesús nos enseñó eso. Por lo tanto, seguir a Jesús implica también, hermano, rendirnos nosotros como personas delante de Él, pero también estar dispuestos al sacrificio. Sacrificando, dejando aquellas cosas que a lo mejor antes nos gustaban, dejando aquellas cosas que eran para nosotros a lo mejor buenas, pero que en el fondo no nos llevaban a nada bueno, sino que nos apartan del Señor. Siguieron a Jesús, dice, tiene implicaciones para todos los que están cerca. Seguirlo a Él invitará a las personas cercanas a nosotros a hacer lo mismo. O sea, nos vamos a transformar en testimonios que van ellos a imitar. Un día nos daremos cuenta que no hay vuelta atrás.
estamos plenos, gozosos, hemos llegado a conocer que seguirlo es la verdadera razón por la que existimos. Estos dos discípulos no entendieron al principio todo lo que involucraba seguir a Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Juan es una evidencia de que valió la pena. Juan lo deja registrado y nos guía a todos a hacer lo mismo. Lo mejor que podemos hacer, hermano, es seguir a Jesús. Y el mejor consejo que podemos dar, la mejor herencia que podemos dejar, es seguir a Jesús. Que Dios nos ayude en este tiempo a entender qué significa realmente seguir a Jesús. No solamente dejarle una religión a nuestros hijos, sino que enseñarles a seguir a Jesús, rindiendo su vida y cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.